se hizo todos los estudios y la Universidad de Buenos Aires en Caracas. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar conjunto de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y Fundación Huésped sobre la nueva ley de vacunas, implicancias y reglamentación. Me presento en primer lugar, soy Florencia Can, soy médica infectóloga, soy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, soy directora de la División de Vacunas de Fundación Huésped, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y subdirectora médica del Centro Médico Huésped. Quiero decir en primer lugar que es un honor poder hacer este webinar con los dos compañeros que van a estar compartiendo este espacio y contarles que, como muchos de ustedes saben, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología es una sociedad joven, multidisciplinaria, que tiene como objetivo la difusión y garantizar el acceso de las personas
a las vacunas y todo lo que tiene que ver con los cuidados de la salud. Y respecto a la división de vacunas de Fundación Huésped, es una nueva división, un eje central para nosotros trabajar en esta temática que es realmente muy importante, no solamente participando en estudios de investigación, tanto investigación clínica como también estudios, iniciativa del investigador, sino también como un eje central en la salud pública, en el cuidado de las personas, garantizando el acceso de la población a las vacunas, eliminando las barreras y tratando de destacar los facilitadores, es que para nosotros es un eje muy importante para seguir trabajando. Y bueno, me acompañan esta tarde, voy a presentar entonces a los disertantes, el doctor Pablo Schedling, que es senador nacional por la provincia de Tucumán, es presidente de la Comisión de Salud del Senado y es autor de la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, la Ley 27.491. Y también nos acompaña Ignacio Maglio, que es abogado, que es diplomado en salud pública, coordinador de los comités de bioética de los sanatorios Otamendi y Finoquieto, miembro del Consejo Directivo de la Red de Bioética UNESCO, coordinador del área de promoción de derechos de Fundación Huésped y también es miembro de la comisión directiva de la SABE. Vamos a darle entonces en primer lugar la palabra al doctor Pablo Schedling. Adelante y muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a la SABE por la invitación, a la Fundación Huésped y a todos los amigos que hoy nos acompañan. Voy a compartir la pantalla un segundito. Bueno, así les cuento un poquito cómo ha sido la historia de esta ley, de la Ley 27.491, que como se dijo, se llama Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, pero se ha conocido como la nueva Ley de Vacunas. Dado que la Argentina tenía una ley de vacunas de la época de la dictadura, que era una ley muy pequeñita, que hablaba solamente de vacunas para niños, de alguna manera las ponía como obligatorias, no aclaraba bien quién tenía que comprarlas, o quién era el responsable, o cómo se controlaba eso, y decidimos ya hace un tiempo esta parte de hacer una nueva ley. Hubo varios intentos previos, y en realidad esta fue la que logró llegar. Siempre es bastante complejo el sistema de sacar leyes en la Argentina, pero bueno, lo pudimos hacer y la verdad que lo hicimos entre muchos. Ustedes saben que las vacunas siguen siendo la principal herramienta conjuntamente con el agua potable y el control de excretas para cuidar la salud y prevenir las enfermedades. Gracias a las vacunas hemos eliminado en la Argentina la polio. Hoy ustedes saben que la polio está pronto a ser eliminada del mundo también. Hay 2 países en el mundo solamente que hoy tienen polio salvaje y en ese camino estamos. Obviamente las situaciones a veces geopolíticas han demorado un poco más de lo que hubiéramos preferido, pero esto va en camino. La Argentina, como digamos, situación endémica, tuvo su último caso de sarampión allá por el 2000, después hubo un brote epidémico 2018 post-mundial de Sudáfrica, que se controló 2 años después y hoy estamos sin casos de sarampión, pero con una alerta permanente porque el sarampión hoy circula en Europa y circula en otros continentes y por lo tanto hay que estar atentos a la reintroducción y por eso es tan importante los niveles de vacunación en nuestra población para que esto no pase. No hemos tenido casos de rubiola congénita, o sea, mujeres que durante su embarazo se enferman de rubiola y generan una embriopatía rubiólica importante en los bebés. No hemos tenido en los últimos años, del año 2009 que no tenemos, así que son avances importantes. Casos de tétanos neonatal no tenemos desde el 2007, difteria no tenemos desde el año 2006, tétanos neonatal no hay, pero quiero aclarar que tétanos en adultos sí hay, ¿no? O sea, por eso es la importancia de que a veces muchas de estas enfermedades se creen que han desaparecido del todo, y no lo han hecho, digamos, y hay tétanos todavía en adultos, lamentablemente en la Argentina, y por eso es tan importante la vacunación antitetánica, no solamente en el primer año de vida para los chicos, que se pone varias veces, sino también en los adultos cada 10 años, con la doble adultos. La hepatitis A, la vacunación contra hepatitis A, que somos
uno de los primeros países del mundo que vacunó en forma obligatoria a sus niños con una sola dosis de vacuna. Fuimos los primeros, pero aparte de vacunar para hepatitis A, y que nos ha permitido que esta causa, que era una de las causas más comunes de trasplante hepático en niños en la Argentina, desapareciera como causa, y hoy son otras las causas que generan los trasplantes hepáticos o que los necesitan. Este es nuestro carnet de vacuna. Fíjense cómo la Argentina aceleró su calendario de vacunación. Nosotros hasta el año 2003 teníamos 8 vacunas en calendario, y la verdad es que hubo una gestión importante de entender a la vacunación como el eje de la política de los ministerios de salud nacionales, que tomaron esto, que generaron los sistemas para la selección de vacunas, para la inclusión en el calendario, y a lo largo de todos estos años se incluyeron. Es interesante ver cómo no de la misma frecuencia según el partido político que gobernó la Argentina. Inclusive yo les diría que es muy llamativo. Yo no sé que estamos en un año político y que todo suena medio electoral. Yo soy, como les dije, soy político, así que no puedo evitar decirlo. Durante el gobierno anterior no hubo, si bien hubo 2 introducciones, tanto la IPV en la idea de ir traspasando el sistema de prevención para poliomielitis de la vacunación oral a la inyectable, que era un proceso que venía llevándose a cabo y que se sigue llevando a cabo. Eso se hizo, pero salvo eso, la introducción, no hubo ninguna vacuna que se haya introducido. La única que se introdujo en esos años fue la vacuna por meningococo, que en realidad se decidió en la gestión anterior y fue, digamos, heredada la obligación de cumplirla con ciertos problemas, inclusive en la gestión. Digo porque esto también es interesante. En esta última gestión, y a pesar de la pandemia, pudimos incorporar segunda dosis de varicela, por ejemplo. Hay una mirada sobre las vacunas distintas, también desde la mirada del Estado que tenemos como distinto, ¿no? Esto es lo que demuestra que la vacuna meningococo que se incorporó durante la gestión anterior, en realidad estaba decidida previamente, y los problemas que tuvimos con esta vacuna, que era una vacuna muy cara, prácticamente costaba la mitad del calendario de vacunación, y durante un tiempo faltaron vacunas. Esto estamos hablando de la época pre-pandemia, ¿no? Pero faltaron vacunas para meningococo para chicos de 11 años y todo. Fue bastante complejo. No nos pasó esto en estos últimos años, por suerte, y en realidad por gestión y por gasto. Fíjense que en el presupuesto actualmente presentado en el ministerio, actualmente en Cámara de Diputados por el Ministerio de Salud saliente ahora, que es más o menos un presupuesto de 1 billón de pesos, casi 2.500 millones de pesos son solamente para vacunas. O sea, hay un cuarto de lo presupuestado en salud en la Argentina nacional. Eso no incluye el gran gasto de salud que es provincial, pero digamos desde lo nacional hay un cuarto de los insumos puestos en vacunas, insumos para las vacunas, ¿no? O sea, hay una decisión importante, ¿no? Bueno, esto es lo del switch. Así he contado el carnet de vacunas, el calendario de vacunas de Argentina se ha hecho un calendario muy generoso, con más de 20 vacunas para todas las etapas de la vida, no solamente para niños, también para adultos jóvenes, para adultos mayores, para embarazadas, cada uno con sus criterios, con sus momentos. Y la verdad que es un calendario de vacuna muy generoso. La Argentina tiene en vacunas, como otros países del mundo también, una Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es quien define, es un comité asesor que genera recomendaciones al ministro de Salud de la Nación para que incluya o cambie alguna de las vacunas del calendario. Esta agencia de evaluación de tecnología médica en vacunas, como le solemos decir, es un ejemplo muy interesante de cómo se puede en la Argentina hacer esto, y conversar con con la industria, evaluar cuáles son las nuevas, ahora al final caigo, les voy a contar con la vacuna de dengue, cuáles son las nuevas posibilidades para incorporar al calendario, evaluar los costos, la costo-eficacia, todo, y recomendar al Ministerio de Salud qué vacuna se incorpora o no, ¿no? La verdad que tiene un grupo digamos, de gente que es el core de la CONAIN, que está elegido por el Ministerio de Salud de la Nación, que son expertos en general, y después hay una representación de las sociedades científicas, de la Sociedad de Pediatría, de Infectología Pediátrica, de la SABE, que participan de forma permanente. También hay participación de las distintas provincias a través de quienes son los responsables del programa PAI, programas de inmunizaciones ampliados de cada una de las regiones del país, para dar también la visión logística de la propuesta de una nueva vacuna o del cambio de alguna vacuna.
Esta ley que decidimos en algún momento intentar sacar de vuelta, y que en este caso conseguimos hacerlo, tenía básicamente la idea de actualizar la ley anterior, que era, como les digo, una ley del 83, que contaba con un calendario de vacunas, digamos, en ese momento eran poquitas y por lo tanto no era claro. Se habían intentado realizar, como les digo, 2 intentos de nueva ley, no se había conseguido, y decidimos hacer una ley. Hay que ponerse en la cabeza de ese momento, gobierno de Mauricio Macri. Nosotros éramos, digamos, un bloque pequeño en la Cámara de Diputados. En ese momento, yo no era presidente en ese momento de la Comisión de Salud de Diputados, después lo fui, pero en ese momento no, y presentamos en marzo del 18, debatimos en 3 comisiones el proyecto, que ahora se los voy a explicar rápidamente, y terminó siendo aprobada por unanimidad en ambas cámaras. ¿No? Hubo un trabajo muy importante de convencer a todos y que quitáramos las mezquindades políticas que siempre existen, para poder tener una ley que sea por unanimidad en un tema que era medio discutido, porque teníamos diputados que eran de las vacunas y que creían que las vacunas no debían ser obligatorias, y otros que pensaban que las provincias eran las que tenían que comprar las vacunas. Entonces hubo que convencer, pero la verdad que la ley salió por amplia, digamos, apoyo, y este año tuvimos la muy buena noticia que ahora les voy a contar, de que ya se reglamentó la ley. Una de las cosas que fue importante para que la ley tuviera ese apoyo fue que se trabajó mucho con las sociedades científicas, la Fundación Huésped también, pero la Sociedad de Infectología presente también, y muchas otras sociedades, con la UPS, con UNICEF, sobre todo en ir llevándolas al día a día de cómo avanzar el proceso legislativo, y que nos pudieran seguir en las discusiones en comisión. Inclusive tuvimos a la CONAIM y a la presidenta de la CONAIM también participando en algún momento. Hubo gente de grupos antivacunas que vinieron a la Cámara a discutir la ley, pero a pesar de eso la ley terminó saliendo. Básicamente garantiza que en la Argentina las vacunas son públicas, gratuitas y obligatorias. Pública significa que quien define el calendario de vacuna es el Ministerio de Salud de la Nación, a partir de las recomendaciones de esta Comisión Nacional de Inmunizaciones, que, como les contaba, funciona en forma permanente en la Argentina y desde hace muchos años. Son gratuitas para los usuarios en el punto de colocado, como se dice en Inglaterra, pero obviamente se compran y cuestan mucho. Este año van a costar más de 2.500 millones de pesos. Ahí están incluidas las de COVID y las de calendario. En el primer año de vida, una persona, si tuviera un papá que tuviera que pagarle las vacunas hoy, que en calendario ponemos a un chico de 1 año, debería gastar 1.300.000 pesos por bebé, por las vacunas que hoy están en calendario. Ese es el costo. Eso son vacunas que en general son importadas, o el insumo original es importado, y eso lo hace difícil. La vacuna garantiza la gratuidad, y la otra cosa que garantiza la ley es que quien compra la vacuna es el Ministerio de la Nación. Ustedes acordarán que en la época del COVID hubo provincias que quisieron comprar vacunas, digamos, no está prohibido que lo hagan, pero las vacunas de calendario, la Nación tiene la obligación de comprarlas para todos los argentinos aparte, no solo para aquellos que no tengan obra social. Esta es una medicación que la Argentina compra para todos los argentinos, con o sin obra social. Después, a quienes comprarán alguna en la farmacia y están autorizados, pero la verdad es que la Argentina compra para todos. El otro punto que también tiene una discusión, que tuvo mucha discusión, porque hoy es un tema muy discutido en el mundo y muchos países no han dado este paso todavía, es que la ley prevé que sean obligatorias. Y obligatoria significa que establece, digamos, momentos de control para esto. Hoy, después del COVID y de que vivimos la época que no se podía viajar sin vacunas y todo esto, es bastante comprensible para nosotros que esto sea así. En ese momento fue una pelea muy dura. Hubo quienes se oponían, hay quienes se oponen todavía. Nosotros creemos que la vacunación es un bien, es bueno para la persona que se vacuna, pero sobre todo es un bien social. Y lo que intenta hacer es evitar que otros se enfermen. Cuando nosotros nos vacunamos para sarampión, lo hacemos con el objetivo de no contagiar a chicos de menos de 1 año que no se pueden vacunar contra sarampión hasta el año, porque la vacuna no sirve hasta el año. Y son los que pueden morir por sarampión. Este es el ejemplo más claro de por qué nos vacunamos. Nos vacunamos no solo para nosotros, y por eso es que es obligatorio. Y la ley prevé varias instancias, que después la reglamentación avanzó, sobre, por ejemplo, ingreso escolar, ingreso a la universidad, secundario, o carnet de manejo, o pasaporte, para que sean
las personas evaluadas en su vacunación. Este carnet que ven abajo es un carnet digital que tiene la provincia de Tucumán, que establece permanentemente si a alguna persona le falta vacunas o no, para que el que está en el trámite vea, si ve en rojo, sabe que esa persona tiene que ir al vacunatorio, no para pararle el trámite, pero sí para que se dé el aviso de que esa persona no está vacunada con alguna vacuna que es obligatoria. Hubo jueces que ya han usado la ley antes de la reglamentación, inclusive hubo padres que se negaron a vacunar a sus hijos y fueron denunciados a la justicia ha obligado a vacunar a varios chicos en la Argentina por la ley, aunque no estaba aún reglamentada, ya ha sido útil en ese sentido. Además, la ley tiene otras cositas, habla de la prevención primaria con las vacunas, declara que es de interés nacional la vacunación, ayuda en algunos trámites para la desaduanización, como le dije, casi todas las vacunas se importan, entonces es importante no demorar. Bueno, el ejemplo más típico fueron las desaduanizaciones express que se hicieron en COVID, que se hacían en la pista de Seiza. Eso para otra época hubiera sido imposible de pensar y sin embargo se hizo, y esta ley permitió también que eso se haga de una manera mucho más sencilla desde el punto de vista administrativo. Se creó una Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas para dar una respuesta a aquellos que tienen miedo de que las vacunas puedan hacer mal o que a veces lo hacen. ¿Cuántos son los efectos colaterales o secundarios adversos por las vacunas? ¿Cuántos hubo por cada vacuna? ¿Fueron graves, no fueron graves? Y da informes permanentes a la población. Hay también publicidad obligatoria en los medios de comunicación. Hay un tema con el tema de los chicos que se vacunan en escuelas, cuando la ley dice que los padres autorizan a sus hijos a vacunarse en forma tácita y si quieren que no lo hagan, tienen que hacerlo expresamente y la reglamentación dice en forma escrita. Si no, los chicos se vacunan en las escuelas, digamos. Crean la imagen de un vacunador habitual, digamos, del vacunador excepcional para casos en donde, por ejemplo, en una pandemia se necesita que personas que habitualmente no están autorizadas a vacunar, haciendo un curso que el Ministerio de Salud de la Nación digamos, audite, pueden ayudar en la vacunación, alumnos de la Facultad de Medicina, agentes sanitarios y no solamente enfermeros. Hay provincias que solamente los enfermeros pueden vacunar. Se reconoce la figura del vacunador como el eslabón de oro de la cadena y se define el día de la vacunación. Bueno, la ley se reglamentó hace muy poquito, estuvimos ahí con la doctora Bisotti en Casa Rosada. La reglamentación avanzó básicamente en definir algunas cosas que la ley no definía, quién es personal de salud, qué se considera constancia de vacunación o no, cómo se avanza en el tema del carnet digital para toda la Argentina, cuáles son los vacunatorios que la ley va a permitir como lugares autorizados para vacunar y todas las cosas que las reglamentaciones de la ley son necesarias para hacer y que han permitido que esto esté hecho. Una última palabra, porque hay justamente en proceso una nueva vacuna que está muy de moda, que en Tucumán se la están poniendo algunas personas. Esta es una vacuna contra el dengue, es una vacuna a virus vivo modificado, es el virus del dengue 2, digamos atenuado, al cual se le pone la carga genética tipo vacuna vectorial, tipo la Sputnik, tipo la AstraZeneca, se pone el material genético del dengue 1, 2, 3 y 4. Es una vacuna que requiere 2 dosis, separada por 3 meses, y que ha dado muy buenos resultados. Disminuye mucho las formas de dengue común, disminuye la forma de dengue grave, se puede usar en personas vacunadas, en personas no vacunadas, en personas que han tenido dengue, en personas que no han tenido dengue, que es muy importante por este tipo de enfermedad y que eran cosas que las vacunas anteriores de dengue no hacían. La gran pregunta es hoy, ¿qué va a decir la CONAIN? ¿Cuál va a ser la recomendación? ¿A qué personas de la Argentina hay que vacunar con esta vacuna? E incluirla en calendario para aquellas personas. Lo cierto es que ANMAT ya la autorizó porque estaba autorizada por la EMA en Europa y eso de alguna manera obliga a la ANMAT a autorizarla y ya se vende en la Argentina y hay gente, por supuesto, la gente con menos riesgo que pueda tener dengue que ya se la está poniendo, pero nosotros como Estado tenemos la obligación de definir si vamos a ponerla en calendario y de esa manera hacerla gratuita también para quienes la requieran. Bueno, espero haber estado en los tiempos más o menos y muchas gracias por la invitación y lo escucho a Nacho ahora. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahora le damos la palabra a Nacho para que siga.
Sí, ahí Nacho, estamos. ahí Sí, está. Flor, bueno, muchísimas gracias. No sé si estás viendo mi presentación y si me escuchan bien. Se Sí, ve perfecto. y se escucha perfecto. Genial, bueno, dicho esto, primero agradecer a SABE, a Fundación Huésped. Para mí es un placer compartir con este webinar, fundamentalmente con el senador Shedin, con nuestro querido y compañero Pablo, que tanto ha hecho por promover estas estrategias de salud colectiva que tanto bien hacen y más en estos tiempos que corren. Pablo para mí lo admiro porque es un ejemplo de político y sanitarista comprometido con las necesidades del pueblo. Bueno, dicho esto, también tengo que hacer una manifestación de un conflicto de interés manifiesto que tengo, Florencia. Lo voy a hacer ahora. Vieron que siempre hacen presentaciones sobre la presentación previa sobre el conflicto de interés. Y el conflicto de interés manifiesto que tengo aquí no es con ningún laboratorio, sino que aquí lo hago, declaro en forma libre y voluntaria que tengo un conflicto de interés afectivo manifiesto con los organizadores del webinar, ya que tanto en la SABE como Fundación Huésped tengo amigas y amigos entrañables desde hace muchísimos años. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de interés. Dicho esto, bueno, después de escucharlo a Pablo, poco me queda por decir, porque él ha dicho con mucha claridad cuáles son, digamos, los elementos más esenciales de la ley, del decreto reglamentario, pero me voy a detener en algunos aspectos que creo que son importantes. En primer lugar, esta ley es una ley de orden público, es decir, esta ley no puede modificarse por ninguna suerte de convenio particular o de arreglo entre personas de modo individual. Es decir, esto creo que es muy importante, es una ley de orden público y también define a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. A mí me parece muy importante también porque seguramente en 2 horas nos vamos a olvidar del número de la ley, de los artículos, pero creo que es significativo que recordemos los principios de la ley, porque los principios de la ley nos van a poder dar herramientas para defender justamente la necesidad de que esta ley efectivamente se cumpla y sea carne en todos nosotros. En primer lugar, como bien decía Pablo, la gratuidad, ¿no? La gratuidad se plantea justamente porque se plantea las vacunas como un bien público, como un bien social, donde, digamos, los criterios de equidad social en todas las etapas de la vida van a ser determinantes. En segundo lugar, la obligatoriedad, que, digamos, se relaciona con con el tercer principio, que es la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular. Y esto creo que es clave también decirlo. Si bien nosotros sabemos que de alguna forma el origen de la ética médica y el origen de los derechos humanos planteó ese principio de supremacía del interés personal que decía el interés de la persona está por encima del interés de la sociedad, de la ciencia, en determinadas circunstancias, cuando hay riesgos para la salud colectiva, claramente allí va a haber una prevalencia de la protección de la salud colectiva. También la cuestión de la disponibilidad, que también es muy importante asegurar la disponibilidad, porque esto es lo que asegura universalidad y equidad. Y también la participación. Este es un elemento muy importante, ¿no? Hay muchas leyes sanitarias en la Argentina que plantean la participación de todos los sectores. Es decir, esta ley de alguna forma no solamente está dirigida a la comunidad médica, a los centros sanitarios, sino a toda la población, para que de alguna forma todas y todos podamos ser también replicadores de estos derechos que plantea la ley. Como bien decía Pablo, la Declaración de Interés Nacional, ¿qué significa? Que el Estado se compromete a la inversión en todas aquellas áreas y lugares y sistemas que están vinculados a las vacunas, ya sea la investigación, la vigilancia epidemiológica, la toma de decisiones, la adquisición, la distribución y la producción de vacunas. Pero para esto, y esto creo que también es clave, la ley aseguró una partida en el presupuesto general de la Nación específica justamente para la compra de las vacunas de calendario, como bien decía Pablo, que están, digamos, la autoridad de aplicación se hacen a través de la compra del Ministerio de Salud. Algo también muy importante es plantear la intangibilidad de dichas partidas. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy importante este punto. A cualquiera que se le ocurra declarar, supongamos, una emergencia económica de cualquier tipo, haber planteado la intangibilidad quiere decir que más allá de cualquier emergencia que se plantee, estas partidas son intocables y tienen que ser asignadas de esta forma a la compra y adquisición de vacunas.
También bien importante, como bien decía Pablo, Argentina tiene uno de los calendarios nacionales de vacunación más amplios, más generosos, en las palabras de Pablo, y esto también se ha incorporado en la ley. Es importante que la ley lo hace por reenvío a la autoridad de aplicación, porque se imaginan que si hay que modificar la ley cada vez que se actualiza el calendario y se incorporan nuevas vacunas, esto sería imposible. Por eso está muy bien y es de muy buena práctica legislativa que la ley haya encomendado la actualización a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud con el consejo, como bien explicó Pablo, de la CONAIN. Bueno, el tema de la obligatoriedad también es un punto importante en donde la propia ley, como bien dijo Pablo, establece la necesidad de cumplir con el calendario cuando se realicen todos estos trámites, es decir, el ingreso y el egreso del ciclo lectivo, los exámenes médicos de salud y distintas documentaciones. Esto también en su momento, y las pensiones también, las asignaciones familiares o pensiones no retributivas. Esto en su momento recibió algún tipo de cuestionamiento porque esto decían que era limitar el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la educación al cumplimiento efectivo de la vacunación. Pero, como bien también dijo Pablo, el decreto aclaró esto en forma bastante contundente, en que en ningún caso la falta de presentación de esa certificación va a significar un impedimento para el goce de esos derechos que estaban consignados en la ley. Pero sí, lo que manda el decreto reglamentario, y esto creo que es muy importante, en aquellos casos de padres renuentes a la vacunación de sus hijos o de sus hijas, allí lo que se impone es la denuncia a la autoridad administrativa, que en general son los consejos locales de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y después de ahí, si fracasan los intentos, digamos, de persuasión, no va a quedar otra alternativa que la denuncia judicial y la vacunación compulsiva. También bien importante, fíjense ustedes aquí, que se trata de que todo lo compulsivo y lo obligatorio ceda antes a una etapa de difusión y de comunicación. Esto creo que también es un elemento, una herramienta que el decreto trae que es bastante positivo. También, como decíamos antes, frente al incumplimiento de la ley, está esta suerte de graduación frente al renuente que va desde la notificación, la persuasión, hasta la vacunación compulsiva. Como decíamos antes también, cualquiera que tenga anoticinamiento de padres renuentes sobre la vacunación de niñas, niñas y niñas, se debe hacer la denuncia a la autoridad administrativa. También, bien importante, estamos todavía dentro del plazo que ha dado la ley, que cada jurisdicción va a tener que establecer un sistema de notificación de los incumplimientos para disponer las medidas que se consideren necesarias para su cumplimiento. Poco, y en estos tiempos donde parece ser que la libertad no tiene límites, que esta exaltación de lo libertario no encuentra ningún límite en la protección de la salud colectiva, es muy importante que recordemos que la autonomía como la libertad, digamos, no admiten ejercicios abusivos, ¿no? El diseño del plan de cada uno de vida hay que respetarlo, es una garantía constitucional. Pero cuando este diseño o esta elección personal afecta la comunidad de terceros y sobre todo que esos terceros no tienen posibilidad de defensa, muy bien lo que explicó Pablo en relación al sarampión, o lo que se denomina la inmunidad de rebaño, allí claramente lo libertario debe ceder frente a un marco de gestión comunitaria y solidaria. Recordemos también que en la Ley de Derechos de los Pacientes, las excepciones al consentimiento informado están dadas con mucha claridad cuando existieran o pueden existir graves peligros para la salud pública. Por eso muchas veces algunos se preguntan si es necesario un consentimiento informado para, digamos, las vacunas. Nosotros en general decimos que no, porque si bien es una obligación, también es un derecho. Debe haber información porque la información es necesaria para generar estrategias de adherencia a los planes de inmunización. En algunos casos, por ejemplo, como hemos visto en el hospital y lo hemos discutido también en la SABE, la vacunación, por ejemplo, contra fiebre amarilla, donde para personas mayores de 60 años hay riesgos ostensibles, en esos casos sí uno podría, digamos, disponer procesos de consentimiento informado, inclusive de rechazo informado, frente a los riesgos
de esa vacuna. Pero esos son casos marginales y muy específicos. Como bien decía Pablo también, antes de la reglamentación, ya la jurisprudencia argentina, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como en la Corte Suprema de Nación, se estableció también que frente a esos padres renuentes que, digamos, alegaban un modelo homeopático o ayurvédico, se imponía la obligación. En un primer caso, un juez en Mar del Plata fue, digamos, ordenó a los padres a que en el plazo, creo que eran, no me acuerdo si eran 48 horas, presentasen una alternativa de la misma seguridad y eficacia que la vacuna, y allí en ese caso iba a autorizar, digamos, a los padres a que realicen esa otra aplicación. Bueno, fue una decisión un poco salomónica, pero de todas formas quedó consolidado esto, tanto en la Suprema Corte, como dijimos antes, como en la Corte Suprema de Nación. También aquí es bien importante la actuación, porque todos estos precedentes judiciales han sido acompañados por dictámenes de comités de bioética, en este caso de los hospitales Allende y Tetamanti. Con esto quiero decir que la actuación de los comités de bioética clínica también son muy importantes porque permitieron también fundamentar desde la ética ese compromiso con la salud colectiva. Algo también creo que es importante recalcar en este encuentro: no hay posibilidades de ejercer la objeción de conciencia frente a la obligación de vacunar. Es una falsa objeción o es una pseudo objeción. No hay ningún impedimento moral o no hay ninguna creencia íntima que vaya, digamos, en contra o que pueda poner en juego la obligación legal de inmunizar. Esto creo que tiene que quedar muy bien claro. Sabemos, en una discusión, que la objeción de conciencia aplica claramente, por ejemplo, en los inicios de vida, en los procesos de IBE o de ILE, o en los proyectos que se están discutiendo de eutanasia, pero nunca alegar la objeción de conciencia en materia de vacunas. Como les decía antes, esto ha tenido trascendencia pública, la Corte Suprema también llegó a obligar a la vacuna, y también, fíjense, otro dato interesante que tiene que ver con la praxis médica. Las compañías de seguros, y esta es una recomendación de marzo de este año, compañías de seguros de praxis médica, es decir, las compañías de seguro de responsabilidad civil de médicas y médicos, ante la negativa de los padres, sugieren recurrir a la justicia, por supuesto, frente a los padres renuentes y persistentes, a través de la Defensoría de Menores Incapaces que corresponda. No alcanza con que los padres llenen un formulario con la negativa a la vacunación, ¿sí? Esto también creo que es importante y es una recomendación. En algún momento también recordemos, creo que en estos tiempos es muy importante que todas y todos tengamos memoria, ¿no? Frente a las alternativas a las que vamos a tener pronto resoluciones electorales. En algún momento una diputada presentó un proyecto para terminar con las vacunas obligatorias. Esto rápidamente fue desterrado, especialmente por la respuesta contundente de todas estas sociedades científicas, en donde, con todos los argumentos que recién dio Pablo, que no los voy a repetir, hacían inviable esta propuesta. Supongamos que, y esperemos que no, que algún candidato a presidente se le otorgue o se le ocurra designar como ministro de Salud a un tal Mengele, y este ministro decida derogar la ley de vacunas. Aún si esto lo hiciesen, Argentina continúa obligada a ofrecer un plan nacional obligatorio y gratuito de vacunas. ¿Por qué? Porque esto está en la Constitución. Argentina, desde el año 94, se obligó convencionalmente al Sistema Universal de Naciones Unidas a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, a través del artículo 12. Y fíjense ustedes que el Comité de Seguimiento del Pacto estableció, cuando estableció las cuestiones sustantivas, es decir, qué era lo que tenía que estar de manera indubitable en ese derecho a la salud, claramente las obligaciones prioritarias del Estado eran, fíjense ustedes, proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas y también adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas. Es decir, el plan de vacunación no solamente está en la ley nacional, sino que está en nuestra propia Constitución Nacional. Nosotros sabemos que nuestra liturgia como bioeticistas es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y allí también tenemos principios fundamentales que tienen que ver con promover el acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología.
no solamente el derecho a la salud es un derecho humano, recordemos que el derecho a la ciencia también es un derecho económico, social y cultural. Y esto está también tanto en la Declaración Universal como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En tiempo de pandemia también la Corte Interamericana ha sido muy contundente también en establecer que la investigación aplicada, la innovación y la difusión de nuevas tecnologías aplicables a la lucha, esto en general fue contra COVID-19, pero estableció también que esto habría que compatibilizarlo, los sistemas de inmunización genérica, con la protección de la vida humana y los procedimientos que regulan la propiedad intelectual. Fíjense qué interesante también lo que se dio en el marco del derecho del sistema americano de derechos humanos, que hasta se llegó a plantear que suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que pueden amenazar, debilitar o impedir la respuesta de los estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Y aquí entramos en otro de los grandes temas, que es cómo podemos nosotros congeniar la libertad de investigación, los derechos de propiedad de la farmacoindustria con beneficios que pueden dar tanto bienestar a la humanidad, ¿no? Siempre recordábamos en su momento, ni Pasteur, ni Fleming, ni Salk, ni Sabin, ninguno de ellos patentaron, ni siquiera iniciaron trámite para patentar sus descubrimientos. Entonces hoy, más que nunca, tenemos que recordar que todo necio confunde valor y precio. La dignidad de las personas portan dignidad y no precio, ¿sí? Por eso no todo se compra y no todo se vende. También sabemos que la sola aplicación de las leyes del mercado hace a los enfermos más enfermos. Y sabemos también que el mercado no se autorregula con equidad, sobre todo en materia de salud. Esto no es nuevo. En aquella lejana isla de Grecia, en la escuela de Kos, Hipócrates, miren lo que les mandaba jurar a sus futuros médicos y médicas. He venido en beneficio del paciente para liberarlo de toda injusticia y de todo agravio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho. Excelente también la disertación, súper claro. Bueno, tenemos algunas preguntas y también les invitamos a poner sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos más. Así que la primera tiene que ver con si se ha redactado un protocolo común de actuación judicial frente a personas que quieran negarse a la vacunación o si cada juzgado va a dictaminar una sentencia única para mantener el ítem de obligatoriedad. Nacho. Sí, a ver, hasta donde yo sé, digamos, no he visto protocolos, ¿no?, de actuación judicial. Lo que sí son procedimientos generales que tramitan bajo la forma, digamos, de medidas preliminares rápidas, sumarísimas, ¿no?, donde el tiempo claramente es crítico para que se puedan tomar esas decisiones. Pero, digamos, la única, digamos, protocolo que tenemos es lo que dice la ley y el decreto reglamentario en cuanto a comunicar inmediatamente a las autoridades locales que tienen que ver con la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en general son los consejos de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Ese es el único protocolo, podríamos decir, que hoy estaría vigente, ¿sí? Gracias, Nacho. Pablo, una de las cosas que está, digamos, en la ley de vacunas es el 26 de agosto, el Día del Vacunador y la Vacunadora. Me parece que una de las cosas que se pone también sobre la mesa es qué importante el rol que tienen en la práctica diaria, ¿no? Se suele decir las vacunas salvan vidas, pero en realidad lo que salva vidas es la vacunación y cómo tenemos que hacer para que las vacunas lleguen a las personas, ¿no? Bueno, eso es muy cierto, ¿no? Para que se vacune hay una larga cadena, ¿no?, que empieza en la decisión de la CONAIM, en la incorporación al calendario, en el presupuesto de la Nación en la Cámara de Diputados, después en el Senado, los recursos, los procesos de compra, de licitación, las compulsas de precio, la adquisición, la cadena, el envío o la importación realmente de los insumos o de las vacunas ya hechas, toda la desaduanización, la logística de envío, la cadena de frío. Recuerden que casi todas las vacunas tienen la necesidad de estar refrigeradas y a partir del COVID, y hay ya otras también, no solamente hay algunas refrigeradas, sino que algunas que requieren refrigeraciones particulares, en freezer, en ultra freezer. Toda esa complejidad que lleva a las vacunas
a veces a lomo de burro al vacunatorio, termina en la mano de una enfermera o de un vacunador que convence a una madre que hace chiquito le tocan las vacunas y que se las tienen que poner, y en ese rol tan particular de hacerlo, ¿no? Si todo eso no alcanza, si esta última etapa no es correcta, si cuando la madre va, el vacunador no está, si cuando el vacunador por cualquier excusa no correcta decide postergar o suspender o aplazar una vacunación que debe ser dada, como por ejemplo, no, si está con moquitos, no lo vamos a vacunar, o estas cosas que no impiden para nada la vacunación. Todo esto, y por eso estamos hablando de 8.000 centros en todo el país de los públicos. Pero imagínense la cantidad de centros privados también y la importancia. Por eso la ley hace lo del día del vacunador, pero en realidad lo que intenta decir es muy importante esa figura, es muy importante a veces en epidemia tener vacunadores eventuales capacitados para esto, y es muy importante que sepamos agradecer, como siempre, el sistema de salud, en definitiva, es recurso humano atendiendo a personas que lo necesitan. Totalmente, y creo que hay cosas que las naturalizamos tanto porque mucha gente, desde que estudió medicina, que está el calendario nacional de vacunación y que las vacunas son gratuitas y obligatorias, y me parece que por ahí no ponemos en valor lo que eso implica, y como decías antes en tu charla, Pablo, no importa si las personas tienen obra social o prepaga, las compras que se hacen de vacunas incluyen a todas las cohortes que tienen que recibir esa vacuna. Entonces, no depende de que una obra social o una prepaga quiera cubrirlo o no, sino que está contemplado que las personas que tienen indicación de recibir esa vacuna la reciban. Me parece súper importante esto, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Acá hay una, Nacho, que tal vez puedas contestar vos, que tiene que ver con esto de fiebre amarilla. Bueno, aclarando que la edad mayor a 60 años no es una contraindicación, sino que es una precaución por el mayor riesgo de tener eventos adversos neurológicos. Que, digamos, cómo proceder en esos casos, ¿no? En cuanto a, digamos, es una recomendación, bueno, se puede hacer de igual manera, habría que hacer firmar un consentimiento informado aclarando los potenciales riesgos. Bueno, es una pregunta que nos hacen aquí. Sí, desde ya, Flor. Perdón, Pablo quería decir algo. No, lo que pasa con la fiebre amarilla es que el reglamento de salud internacional obliga a los argentinos a tener vacunación con fiebre amarilla para viajar a algunos lugares del mundo. Definitivamente yo coincido, una persona de más de 60 años que no vive en zona epidémica y que no tiene ningún riesgo de fiebre amarilla no debe por qué vacunarse contra fiebre amarilla. Esto es un tema médico. Después tenemos que resolver cómo hacemos para que ese paciente pueda viajar, digamos. Pero a mí me parece, y mientras tanto, dar la discusión acerca de esto. La Argentina, imagínate una persona que viva en Tierra del Fuego, que tenga 70 años, hepatópata, y que a mí me quieran decir que lo vamos a vacunar porque tiene que viajar no sé, a Camboriú a pasar el verano. No tiene ninguna lógica y no hay que hacerlo, eso es otra cosa. O sea, la vacunación obligatoria para vacunación obligatoria que son necesarias y útiles, pero no, lo otro hay que revisarlo y hay que ver cómo se soluciona. Coincido con el que hizo la pregunta, no tiene por qué hacerlo. Digamos, el reglamento internacional de salud obliga a esto, pero es un error del reglamento. Lo que hay que hacer es modificar el reglamento. Sí, Esa es mi perdón. opinión. Sí, no, bien de acuerdo, es una discusión médica, bien de acuerdo con Pablo. Nosotros en el área de zoonosis y en medicina del viajero en el Hospital Muñiz, y creo que en su momento en la SABE también lo propusimos, tenemos 2 formularios de consentimiento y de rechazo para la vacunación de fiebre amarilla, y ahí solamente lo que decimos, porque también los vacunadores y los equipos, y creo que la pregunta estaba orientada a eso, cómo nos resguardamos legalmente si la persona que acepta vacunarse tiene alguna de estas complicaciones. Bueno, la mejor forma de resguardarse es que esa persona haya suscrito ese modelo de consentimiento donde se le alertaron justamente sobre esos riesgos en el caso de recibir la vacuna. Ese es el mejor método. Si alguien quiere, podemos acercarle, Flor, a través de la SABE, los modelos que tenemos para consentimiento y rechazo informado de fiebre amarilla. Perfecto. Acá hay una pregunta que me parece importante, que tiene que ver con a qué edad un niño o adolescente puede vacunarse sin la compañía de su padre, madre o tutor.
Bien Las importante. vacunas de calendario no requieren la presencia del padre, madre o tutor. No la Exacto. requieren, uno puede vacunarlo en las escuelas, puede vacunarlo en actividades, no hace falta que esté el padre y el tutor, digamos, obviamente alguien lo tiene que llevar al vacunatorio y es el padre y el tutor, al chiquito, al bebé, qué sé yo, pero no hay si son vacunas de calendario, están absolutamente, viene el abuelo, puede vacunar, puede un tío, viene un vecino y le corresponde, se vacuna, no hace falta. Bien. Nacho, ¿querías? No, tal cual como dice Pablo, es así, sí. No hay límite de edad, la edad no pone un límite de edad mínimo. Bien. Bueno, acá están preguntando por un tema que también está, digamos, en la ley y en la reglamentación, que es el registro único electrónico de vacunas, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo yo di una charla y me interrumpió un médico y me dijo, ¿cómo puede ser que si yo pongo mi DNI me aparecen las multas de tránsito y si yo pongo mi DNI no me aparecen las vacunas que me di? Bueno, la idea del registro único es que no importa dónde uno se haya vacunado, en qué provincia o si en el ámbito público o en el ámbito privado, que haya justamente, como su nombre le indica, un registro único donde puedan, digamos, aparecer todas las vacunas que se aplica una persona y no tengamos que depender de un carnet físico de vacunas que, por supuesto, digamos, bueno, sabemos también que hasta hace poco tiempo teníamos diferentes registros nominales de vacunas que no eran iguales para todas las provincias, entonces, bueno, la idea es justamente poder unificar y que puedan, en todo caso, dialogar esos sistemas. No sé, Pablo, si quieres agregar algo de esto. A mí me parece que el COVID nos mostró que esto se puede hacer bastante, digamos, de forma bastante rápida, ¿no? El hecho de que en Argentina uno salía de vacunarse para COVID y ya tenía la vacuna impactada en el sistema y te hacía un certificado, yo creo que eso hay que progresar a que sean todas las vacunas de calendario. Yo les mostré la experiencia de Tucumán en el carnet digital ahí en la presentación, porque necesitamos además para que esta ley pueda cumplirse, que sea claro si una persona tiene o no tiene todas las vacunas, porque si no deja de ser obligatorio. ¿Cómo se controla la obligatoriedad? ¿Qué personal de cualquiera de las instancias de control tiene la capacidad de leer un carnet de vacunas y decidir si las vacunas están al día o no? Si yo tengo problemas con mis alumnos de salud pública en la universidad para saber si algún chico, algún ejemplo que les doy, tiene las vacunas completas o no. Entonces, tiene que ser un sistema donde la inteligencia artificial nos dé una mano y diga, tiene, le falta. Y esto se logra solamente con un registro completo de todas las vacunas colocadas en un sistema único. Los adultos no son tantas las vacunas, el carnet de adultos es bastante sencillo, uno podría empezar con eso y después avanzar. A mí me parece que eso falta todavía hacer, hay un camino por adelante, se ha avanzado mucho, COVID nos dio una mano, me parece que lo que no hay que hacer es dejar que eso decaiga, ¿no? y sostenerlo para todas las vacunas. Perfecto. Bueno, hay como una gran variedad de preguntas y vamos a tratar de contestar todo lo posible. No sé si lo vamos a lograr. De todas maneras, después les voy a compartir las formas que tienen de seguir en contacto tanto con la SABE como con Fundación Huésped. Algunas cortitas. Preguntan por la vacuna ARVAC, Cecilia Grierson, si va a formar parte del calendario. Bueno, acá desde Fundación Huésped tuvimos el honor de participar y ser uno de los centros que pudo enrolar voluntarios para este estudio. Así que, bueno, no sé, Pablo, si querés responder vos o... Es una decisión que tiene que tomar la CONAIM, o recomendar la CONAIM. Es una vacuna autorizada hoy para refuerzos. A mí me parece importantísimo, ¿sí? ¿Por qué no? Es una gran cosa que la Argentina tenga capacidad de elaborar vacunas, genera una diferencia notable con la mayoría de los países del mundo. Y eso es un orgullo para todos los argentinos y nosotros tenemos que intentar que todo lo que pueda ser transferencia tecnológica, que todo lo que pueda ser, ya sea la finalización de las vacunas acá, o el armado de parte de las vacunas, como se hizo en COVID, ambas cosas. Me parece que eso es importante porque nos genera tecnología, genera empleo, genera capacidad de exportación, genera soberanía sobre esos temas. Sabemos lo difícil que fue en pandemia conseguir las vacunas. Así que me parece que sí, obviamente que la tenemos que poner como una de las opciones, pero bueno, lo tiene que definir la CONAIM, que para eso está. Sí, y de hecho en Mi Argentina las personas que hayan participado del estudio van a tener registrada en Mi Argentina La dosis. vacuna, así que eso
vale como una dosis de refuerzo y sí, súper importante para poner en valor, ¿no? La importancia de la ciencia, de tener ciencia en Argentina en tiempos en que todo es cuestionado. Nacho, quería preguntarte sobre si las provincias tienen que adherir a la ley o al ser una ley nacional, digamos, automáticamente ya abarca a todas las provincias del país. Bueno, a pesar de ser abogado, quizás Pablo pueda contestarla mejor que yo porque tiene mucha experiencia legislativa. A ver, ustedes saben que las provincias siempre se reservaron para sí algunas facultades y algunas competencias como salud, seguridad y educación. Ahora bien, hay también legislación que tiene que ver con competencias, digamos, concordantes o concomitantes. En materia de salud, por ejemplo, por dar un ejemplo, la ley de trasplantes es de alcance nacional, independientemente de la adhesión, porque eso requiere un sistema interjurisdiccional de un centro unificado y un centro único, de la misma forma que ADMAR. Algunas cuestiones de la ley deben adherirse, como por ejemplo yo les comenté en el decreto reglamentario, las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con certificar los casos que se hayan denunciado de renuencias o de incumplimientos de la ley. Allí cada jurisdicción tiene. Pero yo entiendo que los principios generales de la ley y las disposiciones generales son obligatorias en todo el campo, digamos, de la nación. Hay competencias delegadas, pero hay competencias también que son concomitantes. Sí, aparte siendo una ley de orden público, como lo dijo Nacho Claro. inicialmente, es una ley que no requiere adhesión de las provincias. Las Claro. provincias no requieren adherir a esta ley, como sí requieren adherir a muchas otras. Pero en este caso son leyes de orden público, como la ley de interrupción legal de embarazo. Son Claro. leyes que sí o sí no requieren adhesión. Es muy interesante el tema de las compras de vacunas. Ahí les mostré que Salta está por comprar dosis de vacuna Takeda, dice por lo menos una noticia periodística. Es una decisión de Salta y absolutamente soberana la puede tomar si tiene los recursos, pero de verdad es que nos genera, digamos, no sería el mecanismo ideal o propuesto por nosotros para esto, porque la idea es ver cómo hacemos para que no sea solamente Salta, porque también necesita seguramente Formosa, se necesita Misiones, necesita algunas áreas de Jujuy, vacunarse contra el dengue. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es poner esta discusión en el Consejo Federal de Salud, que la Claro. CONAIM nos informe y salir a la compra. Pero bueno, tienen la posibilidad las provincias de hacerlo y en la medida en que la nación cumple con la distribución correcta y la gestión de USAN, en general no lo hacen, porque si esto está cubierto, ¿para qué la voy a gastar de vuelta la plata en esto? Pero Claro. bueno, en este caso, como esta vacuna todavía no está en calendario, y se viene el dengue, eso es verdad, porque viene la época, y bueno, han avanzado en ellos en la compra. Sí, eso, bueno, creo que tal cual se va a discutir en breve en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, como para poder ver, bueno, cuál sería el criterio. Y bueno, ojalá que puedan ser cada vez más las vacunas que se incluyan en el calendario, porque es invertir en salud, ¿no? Y además las vacunas nos igualan, porque las vacunas que están en calendario hacen que todas las personas puedan acceder. Y entonces, bueno, pone en valor el concepto de equidad que es tan importante. Por supuesto que, como comentaban acá en el chat, el registro tiene que aplicarse al sector público y al sector privado y al sector de las obras sociales. Toda vacuna aplicada tiene que ser registrada para que justamente haga sentido lo que dice la ley. Creo, como decía antes, un poco, ahora los dejo para cerrar, pero que se naturaliza un montón de derechos adquiridos que están buenísimos y que es importante defenderlos. Y las vacunas son uno de ellos, ¿no? Ya sabemos cómo es un mundo sin vacunas, lo vivimos con el COVID, sin vacunas, sin tratamiento, y a pesar de haber vivido todo eso, bueno, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande en comunicar a la población, al equipo de salud, y ver todo lo que está en juego, ¿no? Y me parece que en ese punto sigue siendo un gran desafío. Bueno, les dejo un minuto a cada uno para cerrar y así cumplimos con el horario. Nacho, No, simplemente, Pablo, no, sí. sí, lo dejo a Nacho que cierre. No, Pablo. Simplemente agradecerle a la SABE, agradecerle a Nacho, que como se notó es amigo y
por eso habla bien de nosotros, pero yo también podría hablar mucho bien de él, porque la verdad que nos ha dado una gran mano siempre en esta ley y en muchas otras leyes, con una mirada desde lo legal, pero también desde lo bioético, y la verdad que es fundamental para lo que se viene. Así que bueno, ya veremos dónde nos pone la población en la próxima elección, pero donde nos ponga vamos a estar defendiendo estos derechos que definitivamente han venido a la Argentina para quedarse y que no se van a poner en riesgo por ninguna, o esperemos no se pongan en riesgo por ninguna situación que cambie la administración del Estado. Así que simplemente eso, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Gracias, Pablo. Nacho. Bueno, muchísimas gracias, Flor, a Sabe, a Fundación Huésped, son como mis dos casas. También agradecer a Pablo, yo creo que Pablo, insisto, ¿no? Necesitamos muchos políticos, muchos sanitaristas como Pablo comprometidos con la necesidad del pueblo. Esto creo que es clave, y más en los tiempos que corren, ¿no? Reafirmar la convicción de que las vacunas son un ejemplo solidario, que las vacunas son un modo ejemplar, un modo bondadoso de hacer derechos y de promover derechos, ¿no? Hace poco se murió Milan Kundera, y Milan Kundera decía: el acto bondadoso alcanza su máximo esplendor cuando quien lo recibe carece de todo poder, ¿no? Como esos niños, esas poblaciones vulneradas. Yo creo que ahí es donde debemos reivindicar el hecho de las vacunas, la inmunización como estrategia de salud pública, y también siempre no olvidarnos que la ética es el otro y que la solidaridad en estos tiempos no es la mejor opción, sino que es la única opción. Gracias, Nacho. Nadie se salva solo, ¿no? Me Ujú. parece que es un poco un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Bueno, para finalizar solamente les quiero compartir de qué manera se pueden conectar, tanto con la SABE como con Fundación Huésped. Bueno, acá tienen el QR, por supuesto, todos los que quieran hacerse socios, socias de la SABE están invitadísimos. Y acá están las redes sociales de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Y para Fundación Huésped también, obviamente pueden ser donantes de Fundación Huésped. Tienen acá la página web y todas las redes sociales. Les agradecemos si difunden, si comparten. Juntos somos más. Bueno, muchísimas gracias a Nacho, a Pablo y a todos y todos los que están hasta estas horas compartiendo un poco esto que es un gran logro para la salud pública. Así que muchas gracias, nos deseo lo mejor como país. Ojalá así sea, y buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, buenas noches.